Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad. Al oído. Queridos amigos, hay muchas cosas para contar al oído de cada uno. Y una de esas cosas es qué va a pasar con la economía del país y qué va a pasar con la economía agraria del país. Es que si la gente tiene que botar la leche a los caños, si los huevos se van a dañar porque no pueden llegar a su destino, si las centrales de abasto reciben la mitad de la comida que estaban recibiendo, eso tiene un impacto económico, y un impacto económico enorme. ¿Qué va a ser entonces? Peor que el que cualquier reforma tributaria podría tener, ¿no? Pero por supuesto, pero desde luego. Estos que se opusieron a la reforma tributaria la hicieron por la puerta de atrás. Y entonces nos están condenando a una reforma tributaria porque pues todos esos recursos y toda esa plata tienen que salir de algún lado. Y hay que proteger a... ¿Sí? A una reforma tributaria, doctor Fernando, del 50, del 100 y hasta el 200% en el precio de algunos alimentos e insumos para el agro. Eso es lo que han hecho los del paro. Oiga, y esto apenas comienza. De verdad, qué nivel de imbecilidad colectiva la de los sujetos que se lo pasan haciendo bloqueos en todo el país. Es así como lo puedo llamar, imbecilidad colectiva. Luchan por el pueblo, marchan por el pueblo, bloquean por el pueblo y al pueblo le están haciendo pagar en estos momentos entre 2.000 y 3.000 pesos más en cualquier producto básico de la canasta familiar, y productos mucho más especializados, pues la gente está pagando hasta 10.000 pesos más por el precio de ellos. Bueno, pues entonces no queríamos reforma tributaria porque nos subían el IVA del 15 al 19 o del 5 al 19, y esto es mucho más que cualquier IVA, esto es mucho más que cualquier reforma tributaria. Qué horror, doctor Fernando. Claro, los efectos de esta reforma tributaria, la reforma tributaria de los marchistas o de los marchantes, de eso se habla poco, ¿no? Se habla poco, y entonces, pero ahora viene el diálogo. Qué maravilla el diálogo. ¿Cómo? ¿Hacia dónde va? ¿Con cuáles facultades se sienta el presidente de la República a la mesa del diálogo? ¿Con cuáles facultades aparecen los representantes de quién? ¿De quién? ¿Los promotores del paro? ¿Ellos son los dueños del paro? ¿Quiere decir que son los culpables de las manifestaciones violentas que el paro tiene? Los tienen que meter a la cárcel, a todos. De una vez, sí. De una vez. Bueno, no, nosotros somos promotores es de las marchas pacíficas, y entonces los promotores de la violencia, ¿esos no van a estar en la mesa? ¿A esos no los van a invitar? Entonces vamos a tener diálogo más violencia. ¿O ustedes han visto, queridos amigos, o han oído que el presidente diga, yo sí dialogo, pero con una condición insustituible, me levantan los paros? No, aquí es al revés, doctor Fernando. Aquí paros, es al revés. ¿Paros más diálogo? Yo les pregunto, ¿y para qué Congreso de la República entonces? ¿No es el Congreso de la República el que lleva la voz de todos los ciudadanos al legislativo para hacer las modificaciones que nuestro sistema legal requiere y demás? ¿Para qué Congreso? 279 congresistas. Entre diálogo directo entre ciudadanía y el Ejecutivo, ¿para qué Congreso? ¿Para qué elegimos Congreso entonces cada 4 años? 279 congresistas, Sergio, que se supone representan al constituyente primario y han dejado en poder de él, del constituyente derivado, las riendas de lo que quiere el pueblo, y tampoco les es suficiente. ¿Qué quiere el Comité del Paro, doctor Fernando, Sergio, compañeros de la mesa, oyentes? Difícil poder cuantificar qué quiere el Comité del Paro. Lo primero, obviamente, es el retiro de la reforma a la salud, que esto será un tema que vendrá a afectar directamente a los ciudadanos que cotizamos y a los que no. Muy bien. El fortalecimiento de la vacunación masiva, creo que en eso estamos de acuerdo todos, pero son tan pilos los de la imbecilidad colectiva, que hablan de vacunación vacunación masiva, y no permiten que pasen los camiones con las vacunas. Ok, muy bien. La segunda, una renta básica de por lo menos un salario mínimo para los ciudadanos colombianos con pregunta. ¿Y qué pasa paga, qué pasa con los ciudadanos que están ganando el salario mínimo? Es decir, va a haber dos alternativas. Me pagan lo mismo, trabajando o sin trabajar. ¿Quién escoge trabajar?
Bueno, Nadie. ¿qué pasa? Porque obviamente la renta básica... La renta básica teóricamente es para los que no tienen ingresos. Si a esos que no tienen ingresos les pagan un salario mínimo, ¿qué pasa con los que ganan un salario mínimo? Pues que hagan el negocio, que hagan, Pues que piensen renuncian inteligentemente. y Renuncian, rascándose claro. la panza se ganan también lo mismo, claro. O esto lo que lleva es al encarecimiento de la mano de obra, evidentemente. Porque pues la gente entre no trabajar y ganarse el mínimo y quedarse en la casa, pues se queda en la casa. Entonces esto lo que hace es encarecer la mano de obra en Colombia, y esto tiene un impacto inmenso en la inflación del país, pero eso vaya usted a explicárselo a esta gente. ¿De cuánta va a ser la inflación del país en este mes de mayo y de aquí en adelante? ¿Y Pero quién solo por el devuelve aumento de los y precios de los quién alimentos. devuelve los precios? Dígame, ¿quién devuelve los precios? Es que ese es un mecanismo de mercado que no ha sido descubierto. Yo subo los precios, muy bien, y los vuelvo a su valor original una vez que se acaben las consecuencias del paro. ¿En cuánto tiempo? ¿De qué manera? ¿Quién baja los precios? No se le olvide, los precios están en los mercados, pero alguien pagó por llevar ese producto al mercado. Entonces, cuando se levanta el paro, le van a decir a ese baje los precios. Y dice, pues ¿cómo los voy a bajar si ya el costo mío es el costo de pandemia, el costo Ya está de... causado, claro, ya está causado, yo no puedo. Así es. Pues El vea, im- El mire, impacto mire, inflacionario, el encarecimiento de la comida del pueblo por culpa de FECODE y por culpa de las centrales obreras. Que afronten su responsabilidad y le digan a sus sindicalizados, sí señores, les subimos el precio de la comida. Díganlo, tengan el valor. pues esto es lo que debiera estar demostrando el ministro de Hacienda, que anda muy juicioso y contento dando entrevistas, porque él sí se sabe sí sabe el precio de un huevo. La tercera exigencia del Comité de Paro es la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Vea pues cómo defienden, ¿ah? Cómo defienden a los lecheros que han tenido que vertir por lo menos 4.000 litros de leche a la basura, literalmente, abrir los grifos para que se salga el contenido de ella y se pierda. ¿Qué forma de defender la industria agrícola y la industria avícola? Por lo menos 300.000 aves están en riesgo de muerte por cuenta de la falta de alimento, porque no llegan los insumos para poderle dar de comer a las aves. Vea pues cómo apoyan el agro. Y entonces Dice, seguramente mire, para ese que nos apoyo. demos una idea de la magnitud, perdón, doctor Londoño, para que nos demos una idea de la magnitud de esto, que un bulto de limón estaba en 80.000 antes de todo esto. Ahora se consigue, claro que se consigue, por 600.000. De 80.000 a 600.000. 7 veces, un poco más de 7 veces, 7 veces y media. ¿Cómo le parece? El precio del limón. Y así va a ser el precio de todas las cosas. Todo, y después rebájelas. No. Y después rebájelas. ¿Cómo y cuándo? Y yo le vuelvo a preguntar a ustedes, queridos amigos, y a ustedes, nuestros oyentes, ¿este paro quién lo está pagando? Porque la gente está perdiendo todo. ¿Y los del paro, con qué están comiendo? ¿Con qué está llegando al mercado, a la casa? Uno se pregunta, ¿no? Esa gente que es que no tiene nada que hacer en la vida, ¿o qué? Pues de verdad, y es una pregunta que se hace uno en serio. Que no trabajan, Bueno, no por eso, buscan pero sustento, no. digamos los camioneros que sí trabajan y que tienen la situación dramática que ellos describen cada vez que presentan pliego de peticiones ante el gobierno. Muy bien, esos camioneros, ¿cómo están viviendo? El dueño del camión y el conductor del camión, ¿de qué viven? Si el camión está parado. Y está parado ¿O un será día que y alguien otro les día. está financiando la parálisis? Ah, pero por supuesto, a eso sí tenga la seguridad. ¿Y de dónde viene el dinero para financiar todo eso? ¿Del narcotráfico? ¿Eso es plata de la cocaína? Claro Y, ojo, que sí. ¿cuál es el papel de Venezuela en eso, en esa financiación? ¿Cuál es el papel de Venezuela en todo esto? Fundamental en la financiación, en la preparación y en la dirección de la revolución molecular disipada. Yo tenía algunas dudas sobre eso, no tenía las ideas perfectamente claras, y eso, que fuimos el primer medio de comunicación en Colombia que habló con Alexis López, el primero.
Cierto. Y usted se ganó ayer un tirón de orejas muy merecido. Sí, doctor Fernando, pero pues decía Claro. que el primero en anunciarlo en la coyuntura era el presidente Uribe, pero bueno. Fuimos nosotros, Sí. con Alexis López, Desde revolución, 2019, doctor Londoño. revolución Esto, molecular lo viene diciendo. disipada. Eso es la revolución marxista. Eso va para una constituyente marxista, a través por el camino del hambre. Entonces a la gente le van a decir, no, es que si se hace la constitución inmediatamente va a haber comida a buenos precios, el salario mínimo se va a duplicar, la defensa de la producción agraria no es otra cosa que cerrar las fronteras. Y claro, cerramos las fronteras y nos las cierran a nosotros. Entonces, maravilloso, las autarquías económicas, pero ¿será uno tan estúpido de creer que puede haber autarquías económicas en este momento? No las tienen los Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ninguna de las grandes potencias es autárquica, va a ser Colombia. Proteger la producción agropecuaria, que no vengan aquí productos importados y que no salgan productos colombianos. ¿Quién va a recibir nuestras flores? ¿Quién va a recibir nuestro banano? ¿Quién va a recibir nuestro café? Claro, la reciprocidad. ¿A usted me cierra fronteras? ¿Yo le cierro las mías? ¿O no? ¿O tienen una fórmula para evitarlo? No. Pues claramente no. Fórmula. Venga, pero permítanme seguir con el pliego de peticiones a negociar, no a dialogar, porque pues para sentarse a dialogar, uno puede dialogar vía mail, vía chat, vía Zoom, y la verdad el diálogo no conduce a las vías de hecho, sino simplemente a eso, a un diálogo, que por muy mal que le vaya a uno, terminará alguien enfurecido y dice, sabe que no hablo más, y se va. Pero pues es que aquí no estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de la negociación. Bien. Les decía a ustedes que ellos están en defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial, artesanal y campesina. Y acabamos de dar algunas de las cifras de pérdidas en el agro colombiano. Pérdidas que, ¿quién nos va a responder? ¿Quién va a decir, oiga, tengo la culpa? Por ejemplo, el sector ganadero reporta pérdidas en 8 días de paro por 121.335 millones de pesos, según un informe de Fedegan. Hay más de 60 millones de aves en riesgo de muerte por falta de alimento. Hay 16.000 toneladas de pollo y 120 millones de huevos represados que no están llegando a los puntos de distribución. Hoy hay reporte de 48.000 toneladas de alimento de aves bloqueado y no ha podido obviamente llegar a ninguna de las granjas para poder alimentar esas 60 millones de aves que van a morir por falta de alimento. Y súmele usted a todo esto, doctor Fernando, Sergio, están del lado del agro y en estos momentos se habla de cerca de 4 millones de litros de leche diarios que se tienen que derramar, botar a la basura, porque no hay quien los recoja, no hay quien los compre. ¡Ojo! Qué bueno, perdóneme, Demar, qué bueno, porque dijeron que 4.000 litros de leche. Hay que tener cuidado, son 4 millones, no 4.000. Por Dios, tengamos cuidado con las cifras. ¿Quién fue el que dijo que 4.000 litros seguramente de leche? sería yo, seguramente. Sí, sería seguramente. yo. Sí, Usted, seguramente fui usted. Entonces aquí me Entonces rectifica, no son 4.000 sino 4 millones. No. Son 4 millones de leche que equivalen a 5.000 millones de pesos en estos días de paro, en esos 8 días de paro. Pues bien, estos son los que defienden el agro y ahí está el pliego de condiciones, pero vamos con un poco más de lo que ellos exigen a ver si logramos entender sus anhelos o sus deseos que no sabemos si se hagan realidad. Dicen que necesitan subsidios a las MIPYMES y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y la seguridad alimentaria. Ya. A ver, así como ellos la están defendiendo. Sí, a ver cómo es. A ver cómo es. Y entonces eso quiere decir no más tratados de libre comercio. ¿Y quién nos compra nuestros productos? A ver, directores del paro. ¿Quién va a comprar las flores? ¿Quién el café? ¿Quién el banano? ¿Quién los frutales que estamos produciendo? ¿Quién? A ver, díganos. Ah, no, es que nosotros cerramos fronteras, pero los países que nos compran las mantienen abiertas. Pero por Dios, váyase con ese manto a misa. Bueno, ahora bien, sigamos con los otros a ver si logramos entender. Matrícula cero y no alternancia educativa. Bien, educación gratuita para todo el mundo. Bueno, gratuita como ellos lo llaman. Y gratuita, no alternancia educativa. Que la paguen otros. Que la paguen otros, claro. Sí, por eso digo, matrícula gratuita como lo dicen ellos, pero pues eso tiene un costo, claro. Desmontemos esa idiotez. Educación gratuita no existe. Lo que existe es decir quién la paga.
Entonces los promotores del paro dicen, no, nosotros no vamos a pagar la educación de nuestros hijos, que nos la paguen otros, y entonces esos otros quedan invitados a pagarle la matrícula universitaria a los hijos del paro, de los promotores del paro. Bueno, ¿qué más, Demar? ¿Qué más tenemos por parte de los señores organizadores? Tenemos, la sexta es no discriminación de género. No discriminación de género, bueno, eso es una estupidez. Pero ¿quién está discriminando al género y dónde está esa política montada en Colombia? Y, en fin. Usted me permite, yo me regreso un poco a los establecimientos de comercio y esa defensa que ellos hacen de las MIPYMES. Solo un momento. Para recordarles que ellos, los vándalos que han atacado a la ciudadanía, han dañado o vandalizado 94 bancos, 254 establecimientos de comercio, han incinerado e inutilizado 14 sistemas de peaje en Colombia, han derribado 5 estatuas, han quemado 23 vehículos institucionales, 69 estaciones de transporte público, 36 cajeros automáticos, 2 gobernaciones, una alcaldía y 29 cámaras de fotomulta. Vea pues, ¿cómo ayudan al desarrollo? Es que está interesante. Leer los pliegos de condiciones y mostrarles qué es lo que han hecho ellos. Y tenemos otra que tiene que ver con no privatizaciones. Hay que evitar que se siga privatizando las empresas. Entonces que el Estado no venda su participación en las sociedades. Entonces que no cobre impuestos, que no venda los activos que tiene, pero que aumente por todas partes el nivel de sus expensas. Claro que en el fondo hay una cosita que no se ha dicho. Cuando le pregunten ¿y de dónde va a salir la plata de la educación? ¿Y de dónde va a salir la plata para esto y para aquello? Van a decir, no, quitémosle la plata a la guerra. Demar, elemento esencial va a ser la eliminación del presupuesto de las fuerzas militares. No se le olvide. A la fuerza pública. Claro. Desmontarla y desbaratarla. Desde luego, para que ellos sean los dueños. Obvio. Los dueños de la seguridad de los ciudadanos. Es que nos llevan para la teoría marxista por todos los caminos. Esto no es... porque obviamente la pregunta es, ¿y de dónde saca plata usted para eso? No. Yo elimino el presupuesto de las fuerzas militares. ¿Para qué aviones de guerra? ¿Para qué ametralladoras? ¿Para qué soldados? ¿Para qué todos los gastos militares? ¿Para qué los gastos gigantescos de la policía? No, nosotros vamos a ser los garantes de la seguridad. Pero por supuesto, claro, van para allá. Oiga, Sergio, dice que Sergio Maduro es manager... Nicolás Maduro. No, pero perdón, no le cambie el nombre al hombre. Maduro. Nicolás Maduro, Sergio Maduro. Sergio es el que nos va a hablar de que Nicolás Maduro es Managing Director de una empresa eslovaca. ¿Cómo es eso? Sí, señor, hágame el favor, el descubrimiento que hice. Encontré una empresa en Eslovaquia en la cual el Managing Director, que viene siendo eso, como el director general, ¿no? El gerente de la empresa, que la empresa se llama Sarco SRO, bueno, es nada más y nada menos que Nicolás Alejandro Maduro Moros. Y lo llamativo de esto es la dirección que ha registrado él para darse de alta en el registro de empresas de Eslovaquia. Ha puesto una dirección en Cúcuta, la calle 2 Norte, número 16 Este 28. No ha puesto la dirección del Palacio de Miraflores. Ha puesto Nicolás Alejandro Maduro Moros esta dirección en Cúcuta. Muy llamativo. Vamos a pedirle a nuestro reportero en Cúcuta que vaya a ese sitio y que nos diga qué hay ahí. ¿No le parece interesante? Yo estuve revisando, doctor Londoño. Sí, pero mire, yo estuve revisando a través de Google Maps, que me parece que es una herramienta muy buena para este tipo de cosas, y son viviendas estrato medio alto, viviendas en un sector de Cúcuta, en un barrio normal de Cúcuta. Sí, pero esa dirección específica, ¿qué es? ¿Es una casa de familia? Sí. Bueno. Sí, debe ser una residencia, una casa de familia, pero la pregunta es ¿quién vive ahí? ¿Cuál es la relación de esa dirección con Maduro? Lo cierto es que la ha registrado él en el registro público de empresas de Eslovaquia. Bueno, Demar, nos han estado hablando mucho de los desaparecidos
en las marchas. Obviamente todos los desaparecidos van a correr por cuenta de la policía, ¿no es cierto? Claro, pues de eso se trata. Pero que en Bogotá no hay desaparecidos. No. Pues están apareciendo los desaparecidos. No, pero, y lo dice nada más y nada menos de Márquez, la Secretaría de Gobierno, que ha escrito lo siguiente en Twitter: de 18 personas reportadas desaparecidas en Bogotá por la Defensoría del Pueblo, se pudo establecer el paradero de todas a través del PMU, del cual también hace parte la Defensoría. En estos momentos de tensión, rogamos a todas las instituciones informar con prudencia y rigor a la ciudadanía. Entonces, conclusión, no hay desaparecidos, no inventen cuentos. Lo dice la misma Secretaría de Gobierno, hombre, que si acaso está en manos de los verdes, ¿no? No van a creer que esto es el uribismo tapándole nada a nadie. No, esos son los verdes confirmando que no hay desaparecidos en Bogotá. Yo dije una cosa muy fuerte la semana pasada, cuando hablaron de los 80 desaparecidos en Colombia. Y dije lo siguiente: ¿será que estas cifras, así como tan rápido, obedecerán al desespero de pronto del defensor del pueblo, al que pescaron no trabajando en Bogotá, sino de paseo en una carretera en Colombia, que iba para un sitio de una deliciosa relax? Para Napoima iba. Decirlo expresamente, iba a pasear a Napoima en pleno paro y lo pescaron. Y entonces dio las declaraciones más estúpidas que yo le he oído decir a nadie. Se supone que es una persona diserta y una persona inteligente. Ese reportaje es un monumento a la idiotez del defensor del pueblo, tratando de explicar dónde estaba en el fin de semana crítico del paro en Colombia. Paseando. Paseando, claro que estaba paseando, pero mire, la irresponsabilidad, denunciar la desaparición de 18 personas, me parece a mí, es algo de la mayor gravedad. Y pues usted tiene a la ONU en estos momentos hablando de desaparecidos, hablando de asesinatos, claro, sin unas cifras reales. Esto es muy importante y a eso hay que aplaudírselo a la alcaldía de Bogotá, que sea absolutamente clara, vertical con la información y diga lo que corresponde en cuanto a que no hay desaparecidos, pero también en que no hay muertos en las protestas en Bogotá. Eso es fundamental también, porque pues aquí están armando una cantidad de películas y videos pues que no corresponden a la realidad. Bueno, en eso estamos pues, queridos amigos. Son noticias que les traemos a ustedes porque vienen ahora otras noticias. Esperamos tener en muy pocos minutos a Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático. La producción no me la confirma todavía, pero yo estoy seguro de que esta vez sí tendremos a la concejal Diana Diago con nosotros. Y suspendamos. Venga, pero antes de irse, doctor Fernando, no me dejó leer el último. Usted sabe que yo no me voy. No me dejó leer el último cargo, el último ítem de peticiones de la marcha en Colombia, del paro nacional. Detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas. Pero claro, pero por supuesto, dígame si no, dígame si van a querer que les tiren glifosato a sus plantaciones de coca, pero si son ellos, por Dios, entendamos, esta es una revolución de los cocaleros, marxistas entre comillas, porque son fabulosamente ricos. Claro que nunca nadie ha dicho que los dirigentes marxistas sean pobres. No, el que es pobre es el pueblo. Ellos son ricos. Dígame si van a aceptar la fumigación con glifosato. Bueno, y les confirmamos que en un minuto estaremos con la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago. Y les hablábamos al oído. 7:46.